Nvidia acaba de inventar la hipoteca subprime del chip. Dicho así parece un poco fuerte, ¿no? Pero esto no lo he dicho yo. Esto lo dice Simon White en Bloomberg, que es el estratega macro de la firma, y dice literalmente, esto lo escribió el viernes, que el acuerdo de Nvidia es el principio del fin del boom del cómputo de la inteligencia artificial. Y ojo, porque este señor no es el bajista de guardia de esos que llevan 10 años anunciando el fin del mundo, ni muchísimo menos, que de esos hay varios. Estamos hablando de un análisis muy específico sobre una operación muy concreta que Nvidia puso encima de la mesa esta semana. Y la tesis resumida en una línea, pues es que cuando un activo real se convierte en un activo financiero titulizable, deja de construirse lo que hace falta y empieza a construirse lo que se puede colocar, que no es lo mismo. Y esto pues ya lo hemos vivido, con ladrillos, y hace 20 años lo tienen aquí en el gráfico, ¿no? Es lo que pasó según el autor. Hay que respetar la opinión. Este es el vídeo de reflexión de los domingos. Recuerdo, esto es para reflexionar y que escuchar a todo el mundo. Pues esto es lo que piensa. Aquí ven cómo los precios de la vivienda en Estados Unidos pues venían subiendo décadas y cuando empezó todo el numerito de las hipotecas subprime, titulizaciones y demás, pues todo esto le costó a la vivienda en Estados Unidos la primera caída desde los años 30 fue cerca de un 20% de desplome. Simon White cree que podríamos estar ahí otra vez. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita habitual de los domingos con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Y hoy vamos a hablar del revuelo enorme que se ha provocado con esta operación que ha hecho Nvidia. Ya ven, hasta para que analistas serios y bastante sensatos califiquen que esto es parecido a las titulizaciones de las hipotecas subprime. Puede que exagere, puede que no. Vamos a verlo un poco más despacio. Simon White pues se basa para empezar en algo que ya hemos visto en estos días. Hemos visto gráficos parecidos, pues qué supone el CAPEX tecnológico frente a los grandes proyectos de infraestructura anteriores que ha habido en Estados Unidos, según tanto por ciento del Producto Interior Bruto. Ayer mismo en el vídeo de las 4 claves de la semana hablábamos de esto. No tiene parangón, es muchísimo. ¿Y qué es exactamente el acuerdo este que está provocando tanto revuelo? Hasta ahora el boom se ha financiado a base de acuerdos cruzados entre las propias empresas del sector. Ya saben que aquí hay una montada apoteósica. Ya les he puesto en estos días esos gráficos llenos de flechas donde se entrecruzan unos con otros. Es un lío que no hay quien se aclare. Bueno, Nvidia invierte en quien le compra chips. Eso es lo que está haciendo constantemente. Quien le compra chips, pues alquila capacidad a quien le vendió los chips. Solo en operaciones donde Nvidia está en medio. Siempre está en medio. Se habla de hasta 750.000 millones de dólares en financiación cruzada o financiada por el proveedor, que es Nvidia siempre. Ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pues bien, el nuevo acuerdo va un paso más allá y abre una especie de frontera distinta, que es la financiación de los GPUs y de los centros de datos vía otro tipo de instrumentos financieros. El objetivo es convertir el cómputo de las fábricas de inteligencia artificial en una clase de activo invertible. ¡Ay, madre! Ya estamos. O sea, van a titularizar el cómputo de las fábricas de inteligencia artificial. Como los inmuebles en aquella época, con las hipotecas subprime, como las carreteras de peaje, las autopistas de peaje. ¿Cómo se hace eso? Pues con un grupo de socios bastante importante, Apollo, Brookfield, KKR, Blackstone, BlackRock, Goldman Sachs, ellos ponen el capital, la experiencia en infraestructura y sobre todo se encargan de titulizar y distribuir. El objetivo es desbloquear más de 500.000 millones de dólares de capital para esas fábricas de inteligencia artificial. Y esto ya está en marcha. Miren la emisión respaldada por GPUs, emisión respaldada por GPUs y otros chips en Estados Unidos, que es la operación esta que ha montado todo el pollo. Ya hubo mucho ruido de fondo, pero esto no había pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, Nvidia además va a asegurar hasta el 25% del colateral
de alguna de estas operaciones. Es decir, garantiza el valor de recuperación de su propio chip. Con eso, los tramos senior de estas estructuras de deuda pueden recibir mejor calificación crediticia con ese aval del propio Nvidia. Y para rematar, la SEC, que siempre hace lo mismo, luego se queja. Pues ya ha relajado las reglas de titulización de los bonos de centros de datos. Ala, siempre es el mismo proceso. Y ahora las agencias de rating le darán triple A a todo esto, y si no ya lo verán. Siempre hacemos lo mismo, ya estamos otra vez. En cierta manera sí se parece, no son las circunstancias iguales, pero en cierta manera sí se parece. Y Simon White, según comenta, pues he hecho aquí esta especie de comparación con la ayuda de Cloud. Bueno, pues no me pueden negar que algo sí que se parece. El activo de moda en el 2007, las hipotecas. Ahora el activo de moda, los GPUs y los centros de datos. Súper de moda. Titulizan ambas cosas. En 2007 con las hipotecas, en 2026 ahora estamos con titulizaciones respaldadas por chips. Yo, es que eso no, como que no. El seguro que engrasa la máquina. AIG aseguró los tramos senior de las hipotecas. Luego le costó lo que le costó. Ahora es Nvidia el que está asegurando la historia. ¿Qué tiene como consecuencia? Que entran fondos de pensiones y dinero prudente. Y se construye mucho más de lo necesario, pero como se podía colocar, pues se construye. Ahora es igual. Ya está entrando el capital prudente y la SEC automáticamente relaja las reglas. Luego cuando se monte el pollo, entonces se acordarán de Santa Bárbara cuando truene y entonces endurecerán las reglas. ¿Cómo acabó la historia en el 2007? Pues los precios cayeron en todo el país, las correlaciones subieron mucho y AIG acabó rescatada. ¿Cómo puede acabar en 2026? Pues no lo sabemos. Sobre capacidad de cómputo, caída del precio del alquiler, ¿cómo? ¿Dónde está el punto débil aquí? El punto débil está en el alquiler, en el precio del alquiler de los GPUs, porque ahora mismo está estable. Ahora mismo está estable. Pero el precio de la inteligencia lleva años cayendo y eso no se refleja de inmediato en los GPUs. Si un modelo necesita 10 veces menos tokens para resolver la misma tarea al mismo precio por token, todo lo que cuenta el autor del artículo, esa GPU se ha vuelto 10 veces más eficiente sin cambiar de hardware. Y como las empresas ya han aprendido que a los modelos se les puede afinar para quemar más tokens de la cuenta, pues cada vez piden más contratos de precio por resultado. Si eso se generaliza, la presión sobre los proveedores será usar menos tokens y eso empujará hacia abajo el precio de alquiler de los GPUs. Pero fíjense en este dato que es demoledor. Según un informe de Cast ahí, medido sobre decenas de miles de clústeres reales en producción, ¿saben cuál es la utilización media de las GPUs? El 5%. Azure 2%, Amazon 5%, Google 6%. Es decir, las empresas tienen contratadas del orden de 20 veces más GPUs de las que realmente usan en cada momento. ¿Qué puede salir mal? Ahí lo tienen, en este gráfico. Utilización media de las GPUs 5%. Por lo tanto, hay entre un 50 y 75%, siendo razonables, de ganancia de eficiencia posible con mejor planificación y reparto. Sería oferta de cómputo que aparece sin fabricar un solo chip. White lo que defiende es que en algún momento, en esta fase de la inteligencia artificial, el precio vigente va a flojear lo suficiente como para provocar un bajón prolongado del coste de cómputo, del cómputo. Y ahí es donde se cierra el círculo, porque si usted es el prestamista, atención a esto porque es lo más importante, si usted es el prestamista, resulta que su colateral pierde valor justo cuando el que le debe dinero empieza a tener problemas para pagar, pues entonces, ¿qué pasa? Que las dos patas de su riesgo se estropean a la vez. Nvidia tendría que responder por su seguro, eso que está avalando, justo cuando otras operaciones que ha financiado a su vez se están torciendo y cuando su propio producto encima vale menos. Y no solo Nvidia. Google también se ha puesto a trabajar para sostener todo este lío. Se parece un poco a las aseguradoras que se fueron al garete en aquella época. Y que no se nos olvide algo sobre lo que ya advertí ayer en el vídeo de las 4 claves de la semana, la vida útil contable de los chips en las cuentas de los hiperescaladores, que solo son 3, 4, 5 años de amortización. Yo en lo que estoy de acuerdo con White
No sé si está exagerando o no, les he dado aquí todos los datos que he podido, pero a mí sí que me parece que se ha pasado una línea y el cómputo de inteligencia artificial pues ha dejado de ser lo que ha sido siempre hasta ahora, que era una compra de equipamiento, y se ha convertido en un producto financiero que se empaqueta, se asegura y se distribuye. Y eso es lo que hicieron con las hipotecas subprime y acabó mal. Así de claro. Que esta vez puede acabar bien, pero o no. Cada vez, dice White, que en la historia de las finanzas hemos convertido un activo real en un producto empaquetado y asegurado, la construcción de ese activo, la producción de ese activo ha ido siempre más lejos de lo que la demanda real justificaba. ¿Será esta vez la excepción? Para que también hubiera argumentos positivos del otro lado o no, pues como tengo Investing Pro he aprovechado que tiene una IA especializada que es Warren Inteligencia Artificial y le he preguntado a ver qué pensaba, ¿no? Porque hemos escuchado hasta ahora los argumentos de Simon White, de Bloomberg, pero por escuchar también otros argumentos. Le he preguntado directamente, ¿crees que lo que está haciendo Nvidia con el paquete reciente de financiación de 500.000 millones se parece a lo que hicieron con la subprime? La inteligencia artificial Warren Buffett no lo tiene tan claro. Dice que sí, que reconoce que ha generado comparaciones con el apalancamiento de las subprimes, pero que se muestran diferencias clave, que cree que el riesgo real está más en la concentración de demanda e incentivos circulares que en un colapso crediticio clásico. Dice también que aunque ha mosqueado a mucha gente que lo reconoce, que a diferencia de las hipotecas subprime aquí no hay activos tóxicos de baja calidad ni titulación opaca. Dice que el capital se destina a una infraestructura tangible y a clientes con balances sólidos. Pues da una contestación muy larga, les estoy solo dando algunos extractos. Estos serían la parte optimista. Antes con Simon White hemos visto la pesimista. Pero dice que el peligro no es un colapso subprime, sino que Nvidia se vuelva dependiente de financiar su propia demanda y si los proyectos de inteligencia artificial no generan retorno suficiente, hay que recordar que Simon White ha dado varias razones para que no se genere retorno suficiente. La empresa podría enfrentarse a una sobreexposición en un ciclo bajista. Además, los analistas advierten sobre la creciente concentración del crecimiento en grandes clientes y la presión sobre márgenes futuros ante la competencia y los costos de memoria, que eso también está ahí tocando las narices. En fin, que concluyen que la empresa sigue siendo sólida, pero que el mercado observará de cerca la rentabilidad de estas inversiones masivas y la evolución de la competencia. Pues no lo sé. Desde luego que a mí eso de la titulización de los activos, es que me recuerda tanto a lo de las hipotecas subprime que como mínimo pues me ha apetecido dedicarle un vídeo de reflexión este de los sábados, perdón, de los domingos, para que le dieran una vuelta. Simplemente vamos a dejarlo ahí, tampoco dramaticemos ni exageremos, pero se ha dado un paso. Se ha dado un paso, se ha cruzado una línea que no se había cruzado hasta ahora. Y... tampoco me ha gustado nada la SEC inmediatamente rebajando los requisitos. Es que se parece tanto. Pero bueno, quizá esté sesgado por lo que viví en el 2008, que es lo malo de ser viejo, que te acuerdas de muchísimas cosas. A lo mejor no hay caso. En cualquier caso, esa circularidad es como mínimo un poquito inquietante. Mientras el ciclo vaya bien, no va a pasar nada, pero si el ciclo se gira, esta circularidad podría traer problemas. No les caliento más la cabeza, solo quería hacerles reflexionar sobre este asunto. Gracias por su atención, denle al like si les ha gustado el vídeo. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Mañana volvemos a los vídeos de diario. Que terminen de pasar un buen domingo. Gracias.